tengo aquí en mis manos, crímenes permanentes que han utilizado, pues, no sé si han utilizado la casa o la casa es una excusa para crear esta novela. Tenemos a Víctor Bello, que es el autor de este Crímenes Permanentes. Cuéntame el papel de esa casa que todos conocemos, que es esta Chalet de Arrieta. ¿Qué protagonista, cómo forma parte de esta película? Bueno, también, que puede ser una película, puede ser una película. Bueno, este libro. Buenos días, Domingo, gracias por invitarme de nuevo a difundir el trabajo que hacemos desde el punto de vista cultural. Bueno, la casa no juega un papel protagonista, lo que pasa es que la casa es tan atractiva que para situar el inicio de una novela negra me pareció perfecta, pero no es que juegue un papel muy relevante en la historia, es simplemente circunstancial. Pero sí que es muy atractiva para ubicar el inicio de una novela negra como arranque de un suceso trágico en Lanzarote. Pero qué es decir, ¿qué te llama a ti la atención de esa vivienda? Que tiene una historia, ¿no? Que todos conocemos aquí, lo de la casa Juanita, de una familia que edificó esa casa porque su hija estaba enferma y demás. No sé si tiene algo que ver la historia de esa familia con la historia de la casa. Me basé un poco en eso para relacionarlo con la familia que en mi novela vive en esa casa originariamente, pero no es la historia de la casa en sí. Lo que sí me atraía es que es una casa que está muy metida en el mar, que ahora mismo está un poquito apartada, ya evidentemente Arrieta está mucho más poblado, pero que seguramente cuando se construyó estaba mucho más aislada. Y ese concepto de aislamiento me venía muy bien para los sucesos que quería en la novela, y además que visualmente choca tanto con la arquitectura de Lanzarote que me pareció algo tan diferente que podía ser un punto de apoyo muy bueno para la historia. Bueno, esta novela que además se presenta mañana miércoles. Mañana día 3, correcto. ¿A qué hora? Pues a las 7 en la UNED. A las 7 de la tarde en la UNED. Caballos Azules, que es tu editorial. Sí. Cuéntame un poco para que la gente de qué va esta novela. Me Bueno, has dicho que es novela negra, pero... La historia lo que cuenta es la investigación sobre el hallazgo de 2 cuerpos en esta casa. Después de una tormenta queda al descubierto un esqueleto en el jardín de la casa, en parte, un turista lo ve, llama a la policía y demás, da parte, y mientras la policía está desenterrando ese esqueleto, o sea, puros huesos, con lo cual el enterramiento es antiguo, descubre al lado una zapatilla actual, y cuando empieza a desenterrar, ahí se encuentra el cuerpo de Alberto Ríos, un chaval que había desaparecido 2 semanas antes. Entonces, a partir de ese instante, la novela está ambientada en el año 2022, la policía de Lanzarote tiene pocos efectivos y llaman al ministerio para que mande algún refuerzo, y el que viene es el investigador que yo creé, el inspector Ignacio Bengoechea, que viene hacia Lanzarote, nunca había estado en la isla, y lo que se plantea desde el inicio cuando consulta el informe preliminar es si los 2 cuerpos, los 2 crímenes están relacionados. Y a partir de ahí, estos son crímenes ficticios obviamente, todos sabemos que no ha aparecido ningún cuerpo en Arrieta, a partir de ahí ya el desenlace sí que es una historia absolutamente real. El trasfondo de la novela es real, es uno de los episodios oscuros que tienen todos los países en su historia, y yo lo que pretendo con la novela es poner un poco de luz en esa historia trágica que pervive, aunque arranca en los años 40, 50, pervive hasta la actualidad. Es decir, que el chico este que aparece, Alberto Ríos, es una persona, un joven real. No, Alberto Ríos no, pero la causa que lo trae a Lanzarote sí es real. No podemos contar la causa porque, claro, entonces desvelamos el final de la novela, pero sí que está relacionado con la identidad. Por eso, la sinopsis de la novela arranca con una pregunta: ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces cuando te miras al espejo? Exacto. ¿No? Eso tiene que ver con la identidad. Somos, en principio, el único ser vivo autoconsciente que nos miramos al espejo, nos reconocemos, y nos reconocemos siempre en función con quienes nos rodean, con la familia, con los amigos, con el entorno en el que vivimos. Entonces la novela lo que plantea es, cuando se sufre una crisis de identidad, de qué manera puedes desarrollar tu vida de forma óptima. Tú eres historiador, ¿la historia juega algún papel es decir, esos huesos que aparecen, de siglos o no? No, es mucho más reciente, mucho más reciente. La historia arranca, de hecho es el primer capítulo, se cuenta en el primer capítulo el tema de los huesos, en 1960, en agosto de 1960. Y de ahí es solo un capítulo ambientado en 1960 y ya salta al año 2022, que es cuando
ocurren los sucesos actuales, los que investiga el inspector Ignacio Bengoechea. Y la historia sí, la historia es fundamental porque, como digo, es un episodio oscuro y trágico de la historia de España que no podemos desvelar, que en este caso la novela está ambientada entre Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, pero también podía haberla situado en Sevilla, Bilbao, Madrid, Valencia, Málaga, Granada, porque son casos que se han producido a lo largo de toda España. Te lo decía por historiador porque has abandonado, ¿no?, a personajes históricos por el momento. Sí, los personajes son medianamente ficticios, porque sí que las personas que están sufriendo la consecuencia, que claro, como no puedo explicar nada, las personas que están sufriendo las consecuencias de estos hechos trágicos en los que se basa la novela, sí que existen en la realidad. Yo les he cambiado los nombres, simplemente por mantener su identidad en el anonimato. Ellos saben y ellos han leído la novela, porque es un poco un homenaje a esas personas que están sufriendo una crisis de identidad y están agradecidos por la novela porque se dé a conocer su caso. Luego aparecen algunos personajes de Lanzarote, como Marucci, mi jefa, en el archivo de Teguise, y aparecen algunos personajes reales de la isla. ¿Pero aparece con su nombre y todo? Sí, sí, sí. Bueno, le he puesto Lola porque ella se llama María Dolores. Pero ella lo sabe, ¿no? Sí, nos reímos mucho. Cuando le leí el capítulo en el que aparece, nos reímos mucho. Tú primero escribiste el capítulo y después se lo leíste, ¿no? Sí, sí. Para que no haya problema. Y si te hubiese dicho Tacha, no pasa nada. No, porque es simplemente porque el archivo, una investigación en archivos tenía que surgir en la novela, porque al estar relacionada con la historia, había que recurrir a la historia y a los archivos. Entonces, el archivo donde hay documentación más antigua es el de Teguise, y por eso recurrí y evidentemente la puse a ella como ejemplo de archivera. Aparece con una herida de arma blanca en el corazón. A la altura del corazón, sí. Los dos cuerpos. Los dos cuerpos. Y eso es lo que le hace sospechar a Ignacio Bengoechea que pueden estar relacionados. Aunque en un principio, desde la jefatura de policía le dicen que es totalmente descartable porque no tiene ningún sentido que un cuerpo tan antiguo esté relacionado con uno de la actualidad y que además con una misma forma de ser asesinado, pero él se empeña en que no es lógico, no puede ser casual que dos cuerpos estén enterrados uno tan próximo al otro y con el mismo tipo de herida. La semana pasada hablamos aquí del libro Arrieta, de Ico Toledo, de Ico, sí. Que claro, en menos de un mes, ha aparecido dos libros con la fachada, ¿no?, el edificio de Arrieta, y que también con historias que también suceden ahí, ¿no? Eso, me imagino que a ti también cuando lo viste te llamaría la atención, ¿no? Sí, yo la primera vez que vi la imagen de la cubierta, no he leído la novela todavía, la leeré, la primera vez que vi la imagen fue cuando Ico lo puso en Instagram, y de hecho inmediatamente le mandé un WhatsApp con la que iba a ser la cubierta de mi novela. Dije, Ico, es muy casual esto, pero coincidimos casi exactamente en la cubierta. Me dijo, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? A veces la gente piensa, lo digo a veces por lo de los periodistas y demás, dice, es que justo han sacado ustedes esta noticia de Dios, pero es que las casualidades a veces son casualidades. Y además que vivimos en un territorio muy pequeño. Y cuando sí, pero que dos sí, escritores que utilicen, ¿no?, esa misma casa para una novela no es nada fácil, ¿eh? No, nada fácil. Pero la verdad que, bueno, ya después lo que hicimos nosotros fue modificar mucho. La cubierta iba a ser igual que la de Ico, solo la casa, una imagen un poquito adaptada, una fotografía un poco adaptada. Entonces lo que hicimos fue trabajar mucho la imagen para... Ella utilizó un dibujo de la madre. Un cuadro de la madre. En tu caso, el tuyo, quiero que lo cuentes porque también a veces no... Sí. Si lo has utilizado... Es un diseñador, Hamid Rafi Tabatabai, es un diseñador de Tenerife, de origen persa, de ahí los apellidos y el nombre. Entonces, llevo un tiempo trabajando con él porque él emplea mucho la tecnología en los diseños. Cada diseñador tiene su estilo, cada diseñador tiene sus herramientas y él emplea un software de inteligencia artificial. Eso no significa que le digamos al software, diséñanos una cubierta que tenga esta imagen. No, hay que trabajar mucho las ideas, hay que modificar muchas cosas, sobre todo porque esto, aunque es un recurso informático, lo que refleja es el inicio de la novela. Lo que está contando la cubierta, esta imagen, es lo que se cuenta en el primer capítulo de la novela. Entonces, claro, esto ha facilitado el trabajo de poder concretar en una sola imagen de qué va la historia, de qué papel juega la casa y, fundamentalmente,
un atractivo porque también queríamos una estética retro para las novelas negras de la editorial, porque también puede ser que coincidamos con una estética muy similar a otras editoriales, y yo quería una estética retro por el gusto que tengo, sobre todo por la novela clásica negra y por el cine negro americano. Sí, es que tiene parece un fotograma de una película, ¿eh? Sí, de hecho ahora estamos preparando un vídeo para utilizarlo en algunas presentaciones, que es que toda esta imagen esté en movimiento, o sea que mientras hay una voz en off se vaya viendo pues todo el tema del enterramiento que se está haciendo en la cubierta y demás. O sea, estamos preparando una especie de corto de 5 o 6 minutos para ponerlo como intro en las presentaciones de la novela. Hablabas del comisario que has creado. Inspector. El inspector, perdón. No sé la diferencia entre inspector y comisario. El comisario es el que manda. Ah, vale, el inspector, claro, no es la primera vez que aparece, ¿no? No, él ya salía en mi primera novela negra, Operación Ática. Por eso digo que para que un poco la gente que sepa que ya lo has utilizado, sí, ¿no? En ese primer libro, que has vuelto a hablar de novela negra, es decir, que está claro que... Sí, es mi segunda novela negra. Que a ti te gusta la historia y la novela negra. Claro, es que podría haber hecho una novela histórica perfectamente con esta historia, pero siempre busco dos cuestiones a la hora de afrontar la escritura de una novela. En primer lugar, que a mí me suponga un reto y me atraiga mucho. Por eso siempre intento escribir desde perspectivas diferentes. Y luego también me planteo de qué forma los lectores pueden captar mejor las ideas que yo quiero transmitir. Y en este caso pensé que envolver esta historia real en unos crímenes y en una novela negra que iba a ser mucho más accesible para el público, porque lo que pretendemos precisamente es que conozca la historia, pero no desde una novela histórica, sino como un planteamiento de entretenimiento. Lo que pasa es que yo me imagino cuando tú empezaste, ¿no?, tu carrera como historiador, ¿no? No sé si cómo surge la escritura, porque al final ha ido, ya no sé más si eres historiador o eres escritor, ¿eh? Al final mezclo todo porque en las novelas históricas hablo también de la historia real, o sea, no ficciono tanto, sino que cuento la historia real en un ambiente ficticio. Y surgió por un tema que ahora pues estoy retomando para el siguiente proyecto en el que me he embarcado, que fue cuando estaba en el último año de carrera, decía qué poco sabemos y qué poco nos cuentan sobre la Guerra Civil Española. Bueno, sí. Si vamos a hablar de eso, yo, de mi generación, de la Revolución Francesa me puedes preguntar lo que quieras. Exacto. Pero de la Guerra Civil... Y de la independencia de Estados Unidos, pero exacto, de la Guerra Civil nada. Es que es una cosa... Pues fue eso lo que me ocurrió, y claro, mi padre tenía 8 años cuando estalló la guerra, mi madre 9, ellos contaban cosas de la guerra cuando yo era pequeño, he estado toda la vida oyendo hablar de la guerra, pero sin embargo en el colegio, en el instituto, en la universidad, apenas, nunca daba tiempo a llegar a la guerra civil. De hecho ha habido ya ciertas protestas por el profesorado diciendo, ¿por qué no nos da tiempo nunca hablar de esto? Sobre todo en el momento tan convulso políticamente en el que estamos empezamos ahora. Por la guerra civil, después si no da tiempo a hablar de la Revolución Francesa, pues ya no dará tiempo. Exacto, a lo mejor eso lo hacía en una novela, creo que era en El hombre duplicado, Saramago, hacía un planteamiento que me gustó mucho, que era contar la historia desde el presente hacia el pasado. El presente está justificado por el pasado. Empezaban contando, por ejemplo, la Guerra Civil, ¿por qué fue esto? La República, ¿por qué fue esto? O sea, se había tenido una forma muy buena de explicar la historia. Y cuando vi que las personas de mi generación sabíamos muy poco sobre la guerra, a pesar de que nuestros padres y nuestros abuelos la vivieron, me planteé escribir una novela, que fue mi primera novela, Mateo 6:33. Ahí sí que hay mucha ficción, hay algún pasaje real también de mi familia, y lo que quería contar eran las secuelas psicológicas de la Guerra Civil, pero un poco también a través del descubrimiento que hace el protagonista de las vivencias de su abuelo. Entonces ahí fue cuando surgió la idea de, bueno, me gusta la novela, quiero escribir historia, pero también ficcionar un poco, sobre todo porque me permite contar y hablar de otras cuestiones que en un libro de historia a lo mejor me resulta mucho más arduo que hacerlo. Claro, porque además los historiadores juegan un papel muy importante precisamente para hablar, porque claro, estamos viviendo ahora en ese mundo de yuppie, ¿no?, del franquismo, ¿no? Sí. Y claro, cuando empiezan a hablar los historiadores, los que saben, ¿no?, de este momento trágico de nuestra historia, empiezan a contar la realidad, no lo que se está vendiendo ahora de ese, ¿no?, lo que digo yo, de ese mundo de fantasía, ¿no? Sí, es que precisamente por no explicárselo a la sociedad, la gente joven, a mí me llama mucho la atención cuando veo algunas informaciones de gente con 20 años. Digo, pero si es que, ¿cómo podéis hablar de una dictadura que ni siquiera habéis estudiado y ni siquiera vuestros padres seguramente la vivieron? Claro, porque también estamos viviendo un momento social a nivel mundial, el de la posverdad que se llama, ¿no? Y
es un recurso muy habitual que te digan, esa es tu verdad, pero yo tengo la mía. No, no, perdona, la verdad, o sea, podemos tener interpretaciones, claro, pero la verdad es la que está contrastada con fuentes documentales y la que contrastan los historiadores. O sea, tu verdad no puede ser una manipulación. Si en tal año sucedió tal cosa, esa es la verdad. Pero no puede ser que tú tengas tu verdad y decir, no, no sucedió. Lo hemos visto con el negacionismo del Holocausto, por ejemplo, y lo vemos cada vez más en la negación del trabajo de los historiadores. Y creo que eso puede generar muchos problemas. Bueno, que te vas a entrar por ahí, vas a entrar más por la guerra civil. Vuelvo a la guerra civil con un proyecto muy personal, también contado desde otra perspectiva diferente, es en lo que estoy trabajando ahora, es un proyecto que me apetece mucho, de hecho empecé a escribirlo. ¿Pero Lanzarote tiene algo que ver? No, en esta ocasión no, porque es sobre todo a partir, cuando yo publiqué la primera novela, mi padre era... ¿Y esa primera novela No, no la conoces, creo. Claro, te lo iba a decir. Es del año 2007. Recuérdame el título, por favor. Mateo 6:33. Vale. Y el año que viene... Que ¿Eso no es un versículo? Sí. Vale. Buscad el reino y todo lo demás se os dará por añadidura, no os afanéis por el día de mañana, que cada día traerá su propio afán. Entonces... Mateo 6:33. Mateo 6:33. Entonces, el año que viene se cumplen 90 años del estallido de la Guerra Civil y quiero reeditarla, porque es una novela que creo que merece la pena que siga estando en las librerías. Y a raíz de esa novela, como te decía, mi padre era ciego y había una chica que les hacía los recados, y a partir de la novela, cuando se la grabamos a mi padre para que la pudiera escuchar, pues él se dedicó a dictarle a esta chica que le hacía los recados sus recuerdos, algunas notas de la Guerra Civil. Le dio tiempo a muy poco. Entonces, a partir de esas notas, estoy reconstruyendo una historia, pero desde un punto de vista muy, muy personal. Será una novela histórica, pero desde el presente. O sea, no escrita desde mi padre, sino escrita desde mí hacia mi padre. O sea, una cosa un poco diferente. Y bueno, seguro que el año que viene habrá muchas novelas con la misma temática, pero creo que es interesante que se cuenten las diversas librerías. Es que a veces la historia contada desde el punto de vista personal aclara muchísimas cosas, sí, ¿no? Sí. Porque ahí es cuando empiezas a ver, por ejemplo, el caso de Franco, la represión que hubo hacia muchísimas familias, ¿no? Claro, una cosa, hoy día, de hecho, todos los todavía cuerpos que hay en cunetas en España. Claro, cuando tú empiezas a alguien a explicarle, mira, es que en mi familia pasaba esta, en la familia, claro, entonces ahí ya empiezas a darte cuenta de lo que era un régimen franquista. Luego el otro bando también te cuenta, pero es que en mi familia pasó esto, que sí, si sabemos lo que pasó en la guerra, si sabemos que una guerra, en la guerra... Bueno, sí, una guerra civil hay muertos por los dos lados. Exactamente, pero luego hubo una dictadura muy cruenta posteriormente, claro, y una guerra demasiado larga también, que podría haber sido más corta. Hay una novela que ahora se está hablando mucho de ella, de hecho, bueno, creo que es la novela más leída, que es la de David Uclés, La península de las casas vacías. No la he querido leer porque como yo estoy en mi proyecto, digo, me la leeré cuando ya, no quiero que me influya nada. Eso pasa, a mí me pasa a veces cuando quiero hacer algo y digo, no lo voy a ver ni lo voy a leer porque basta que lo leas y te puede cambiar algo. Claro, y no quiero, o sea, no estoy leyendo nada que esté relacionado con lo que estoy escribiendo precisamente para hacerlo desde mi perspectiva y que no me influya a otro. Pero sí que, aunque no he leído la novela, sí que lo sigo, porque creo que, por lo que me cuentan, he hecho un trabajo muy interesante. Y ayer me encantó un artículo que publicó en prensa, y era... ¿Cómo se llama? David Uclés. ¿David? Uclés. Uclés, vale. Él es de Jaén, y escribió un artículo muy interesante porque por lo visto lo iban a operar, entonces dijo, no quiero que me entierren en un cementerio, quiero que me entierren en una cuneta, ya que no se quiere descubrir la verdad, pues dignifiquemos las cunetas y que nos entierren a todos hasta que al final no quepa nadie más. Una cosa así venía a decir. Y me pareció un ejercicio de memoria histórica fascinante. Y creo que hay que apoyar mucho este tipo de ejercicios de contar las cosas como realmente sucedieron y basándonos siempre en pruebas. Bueno, lo que sí está claro que mañana en la UNED se presenta Crímenes Permanentes a partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7, ahí sí. Ya contarás, porque al final mira cómo nos hemos ido, pero ese tema ya te traeré, que también me encanta, y ya me pasarás tú el enlace de tu libro y también del artículo de Uclés. Muchas gracias, Víctor, una vez más por estar con nosotros. Ya saben, ya se puede conseguir, ¿no? Sí, ya está distribuyéndose por todas partes. Sí, también. Caballos Azules, que por cierto, aquí tuve el otro día a Pepe Betancor, Pepe, sí, que no sé si es tu primer fichaje o no. No, ya hemos publicado en literatura... el islote de, perdón, el Roque del Este. Sí. En literatura ya habíamos publicado una novela de un autor manchego, en historia también hemos publicado de otros autores, o sea, así que
ya tenemos diversos. Pero de aquí de autores. Lanzarote me refiero. De aquí de Lanzarote sí. Tu es el primer primero, fichaje, sí. que no va a ser el último. Esperemos que no. Exacto. Bueno, muchas gracias y a Gracias. todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos un día más, pero eso sí, les esperamos mañana para seguir contándoles pues nuevas historias. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine.